Hoy es día de trabajo en el mundo, ¿verdad? Digo yo. Porque ayer en relación con el día que grabamos, en Costa Rica fue un poco caótico como para contar en el... como un medio domingo por causa de unas barbaridades que ocurrieron en las calles. Curiosamente, el caos se produjo en medio de un juego tan atractivo de fútbol que uno pensaba que las calles iban a estar desocupadas y más bien estaban atoradas. Exacto. Sí, es esa cosa del cierre de calles. A mí me tocó particularmente porque como lo he comentado por aquí a veces, soy vecino de Zapote. Vivo en la parte de Barrio Luján, que es del barrio de Zapote. Cuando me dirijo a Montes de Oca, que es a San Pedro, que es donde hago muchas cosas, todas malas, pero las hago ahí, resulta que tengo que pasar por un lugar que está muy cerca de la casa presidencial y se tenían un tranque ahí los porteadores, realmente portentoso, ¿verdad? Bueno, yo tengo que recoger a mi esposa a las 5 de la tarde, ella con el entusiasmo de ir a ver el partido, ¿verdad? Y entonces salimos de la cercanía de la clínica hídrica y le digo, ponete esa carajada que se llama Wazer para ver cómo nos lleva más rápido a la casa, y pone el Wazer. Y pum, y nos empieza a tirar justamente hacia la cercanía de Zapote. Y yo empiezo a ver aquel atoramiento ahí y el aparatillo ese pues decía, sigue a la izquierda, a la derecha, y yo decía, esto no tiene continuidad. Entonces le digo, voy a cruzar otra vez por aquí, siempre guiado por ese aparato, y nos pone a girar en una cuadra, ¿verdad? Le digo, no, rompamos esta carajada, porque esto no tiene pies ni cabeza. Pues yo no me había dado cuenta de que estaba la presa ahí en la casa presidencial, claro, pero ya era una presa kilométrica, ¿verdad? Al final solo pudimos ver un pedacillo del segundo tiempo. Vean lo que duramos en llegar a la casa. Pero no se perdieron mucho, porque me cuentan que pero aparte del partido, sí fue lamentable ese incidente que se dio con un accidente que ocurrió por el lado de la Alajuela, que en relación con un heridito fue peligroso. Todo resultó peligroso porque retrasaron su llegada al hospital muchísimo. Hay que tener en cuenta eso. Uno se pregunta, bueno, las protestas sociales, por así decirlo, son como en cierta medida, como las de las catástrofes naturales, ¿verdad? Ocurren a veces por razones ignotas, pueden ser inevitables en muchos casos, sin entrar en consideraciones políticas, pero uno dice, protestas sociales, pero no sé, ahí parecía que era una cosa orquestada por los dueños de un negocio tigre. Y un diputado. Y un diputado, ¿verdad? Y un diputado que maneja ese grupo. Sí, ¿verdad? Y que lo maneja porque en su familia hay intereses relacionados con el negocio. Una experiencia alrededor de eso. Cuando se dio la lucha del combo, que fue la lucha popular contra las leyes que querían, digamos, transformar el ICE en el año 2000, en esos días posteriores al 20 de marzo del año 2000, que se mantiene un proceso de huelga interrumpido durante casi 3 semanas en el país y que era cada vez más creciente, yo estaba muy ligado a esa lucha y también era asesor parlamentario en esos días de la fracción de Fuerza Democrática, y recuerdo una noche en que estábamos en la Asamblea Legislativa y me llaman a mí diciéndome que qué posibilidades había de abrir un pedazo en la ruta que iba al Atlántico para trasladar a una señora en emergencia que estaba en labor de parto y que había que trasladarla. Era de noche, estaba la carretera al Caribe totalmente interrumpida por los furgones, ¿verdad? Entonces yo hablé con Fran Acosta, que era diputado, que ya falleció, de Liberación Nacional, que era el que coordinaba los furgones en la lentitud de su tránsito y en la parálisis que estaban haciendo.
le expliqué la situación y delante mío, Franz Acosta llamó directamente a la gente que estaba coordinando en esa zona y ordenaron abrir un cauce para que le dieran pase a la señora para que se trasladara al hospital. Es decir, yo pienso que si hay voluntad Sí, claro. para actuar, se pueden hacer las cosas y siempre se mantiene la protesta. Pero ante una situación de emergencia, en ese momento era de noche incluso, que era peor todavía que en la situación de ayer que fue de día, pero se logró, digamos, asistir en estado de emergencia, un estado de bloqueo de calle, para que se le diera salida a una persona que lo necesitaba. Quizás ese ejemplo que pones y lo que pasó ayer dan pie para hablar de del tema de esa discusión clásica sobre el egoísmo y la maldad, ¿verdad? Alguien por ahí criticaba a uno de los papas porque había dicho que el egoísmo y la maldad, el egoísmo engendra maldad, que el egoísmo es maldad. Y entonces este filósofo en el que estoy pensando, que ahora no recuerdo el nombre, escribía que no es cierto, que el egoísmo es natural y que más bien al contrario, puede generar actitudes de superación que son útiles para los demás. En toda esa discusión acaba haciendo una comparación entre Hitler y Gandhi. Es muy interesante porque afirma él que Gandhi era más violento que Hitler. Y claro, el interlocutor se le para el pelo y dice, ¿cómo es eso? Dice, no. Es que si usted se fija, Hitler era reactivo totalmente, mientras que Gandhi era proactivo. ¿En qué sentido? Hitler hacía lo que hacía porque él no quería que el capitalismo cambiara. Él quería conservar las cosas como eran, y claro, para eso tuvo que reaccionar contra las amenazas revolucionarias, y llegó a enfermarse psicológicamente hasta tal punto que entonces encontró que no había restricciones para oponerse a eso, e incluso no había restricciones para inventarse un enemigo gratuito, falso, ¿verdad? Como fue la conspiración judía y toda esa cosa. En cambio, Gandhi sí tenía el propósito de despedazarle la base al imperialismo británico, al imperio británico. Al colonialismo. Bueno, claro. Y entonces eso era más violento frente al enemigo de Gandhi. Y usted se va a pensar, es cierto, porque quería partirle la columna vertebral al imperio británico, porque eso significaba despojarlo del virreinato de la India. Muy bien, ahí está la cosa. Sin embargo, Gandhi no llegaba al punto de considerar que para lograr eso tenía que comenzar a matar. Entonces, vea la diferencia, es más violento en sentido de lo que quiere lograr con respecto a su enemigo. A los que están en el poder, quiere decir. En cambio, no llega al punto de considerar que la vida es dispensable, ¿verdad? A propósito, ¿Cuál viene a ser la diferencia entre no promover el matar, pero sí promover el dejarse matar? ¿El qué? Dejarse matar. Bueno, es justo ahí. Es lindo eso que usted acaba de decir, porque me recuerda un detalle en esa discusión. Se afirma que Gandhi a finales de los 30 le preguntaron que qué deberían hacer los judíos en Alemania. Y entonces Gandhi dijo una cosa que en el momento aquel parecía muy racional: comenzar a suicidarse en masa para que pare la persecución. Y entonces la observación de este filósofo, es que ahora no me acuerdo el fregado nombre, la observación de él es esta: miren, hay una diferencia. Gandhi estaba enfrentándose a un sistema que todavía tenía una ética.
si los judíos hubieran hecho eso, no les pasa lo que le pasó a la resistencia pasiva en la India, porque No había ética. más bien los nazis les habrían dicho, hey, Sí, díganos, sí, adelante. ¿dónde le mandamos el veneno? O ¿verdad? les Porque crean el espacio para que se suiciden la en masa o prueba es que individual. después los empezaron a suicidar, ¿verdad? Sí, claro. Esa es una discusión muy, muy interesante porque hay matices en esa cuestión. Bueno, el imperialismo británico vituperable y todo. La respuesta que podía dar a un suicidio masivo, por ejemplo, si Gandhi hubiera sugerido eso a 10.000 indios, ahí mismo sale la independencia de la India, de seguro. A propósito de esa resistencia pasiva y de la lucha, digamos, pacífica, que en su contenido es violenta, obviamente, porque paraliza, como paralizaba a Gandhi. Eso tiene raíces incluso en los propios Estados Unidos con aquel gran escritor Thoreau, David Thoreau, que se niega a pagar impuestos porque esos impuestos estaban orientados a sufragar gastos de guerra. Y entonces se hace allá un ermitaño y se mete en las montañas y en los bosques, negándose a pagar, a resistir un poco de esa manera, de manera pacífica, lo que él también sentía desde el punto de vista ético, también algo equivocado desde el punto de vista del Estado, hacer las guerras, matar, etcétera, que es un planteamiento, digamos, interesante en términos de esa disposición de la gente de negarse a, en algunas cosas, hacer cierta cosa, o en el caso, si fuera el caso, a pagar impuestos, cuando estos impuestos están destinados a ciertos propósitos que no van con la filosofía social o con el sentido de la sociedad. No es el caso nuestro, aquí digamos los impuestos es que ni llegan a ninguna parte. Bueno, pero bueno, todavía queda la esperanza. Porque los impuestos están destinados Claro, claro. a un propósito. Aquí entran a una caja única y es como una caja de mago. De pronto sale un conejo, una rata, una zanahoria, cualquier cosa, menos lo que tienen que ir a resolver. Es interesante ese tema porque lo que sí pareciera ser bastante acertado es que las verdades absolutas verdaderamente no existen. Todo eso depende del punto de vista de cómo se defiendan y cómo en un momento histórico pueden causar un efecto específico que en otro momento histórico es totalmente opuesto. Tal vez hasta como decía uno de esos comediantes de Lelutier, las verdades absolutas no existen y esto es absolutamente cierto. Pero lo mejor de eso es que entonces hay muchas verdades y cada uno tiene su verdad. Exactamente. Y hay una aproximación a la verdad, ahí sí. Así es. Lo que pasa es que, vamos a ver, si usted considera, yo no recuerdo exactamente las palabras que le atribuyen a Jesús para decir, el que viene a mí tiene que abandonar a su padre, a su madre, a sus hermanos, un poco como irresponsable parece, ¿verdad? No, y además no debía tener familia, no tenía los apóstoles, para ponerlo así. Pero eso yo creo que tiene una explicación histórica, ahora la podemos discutir. Sí, pero bueno, yo voy al punto de que ahí también uno se encuentra a un Dirigente. dirigente, Un líder. digámoslo así, que éticamente está muy bien armado, tanto es así que nosotros, aunque digamos lo que queramos, estamos sumergidos en su ética, de que de pronto dice algo que lo golpea a uno, ¿verdad? Y entonces uno se pregunta, bueno, pero si yo me jacto de ser no un excelente, pero un razonablemente buen padre, buen abuelo, y de tener una conciencia de pertenencia a una familia que protejo o trato de proteger. Y de pronto me encuentro con esas palabras de Jesús y digo, hey, pero ahora sí que me dejaron en un enredo, ¿verdad? Porque Casi que lo que estaba proponiendo era un fanatizarse, ser absolutamente lineal en abandonar todo y solamente la causa es válida. No, pero ese planteamiento es correcto, pero en términos de los líderes que tenían que propagar la fe y el cristianismo y las ideas de Cristo, digámoslo así, porque requería un sacrificio. Entonces, yo creo que él convoca justamente a esos seguidores que quieren meterse a la propagación de la fe, a la evangelización, como se llama después, para que renuncien, obviamente, a todo eso,
porque no podían estar pensando ni en la mujer, ni en los chiquitos, ni en los hijos, ni en esto, sino que debían estar abocados totalmente a la causa, digamos, de la revolución cristiana. Era un partido político revolucionario cristiano que tenía dirigentes de alto nivel, apóstoles, llamémoslos así, que estaban totalmente entregados a la causa y no podían estar pensando más que en eso, para decirlo gráficamente. Sí. Porque si alguien está pensando en cómo alimentar a la mujer y cómo alimentar a los chiquitos y los nietos y todo eso, de pronto distrae su potencial político. Los partidos políticos en alguna época tuvieron esa orientación. Partidos políticos revolucionarios de izquierda no eran cristianos en ese sentido, pero eran cristianos en esa forma de actuar, donde exigían casi un compromiso pleno de la gente que se integraba a ellos, y los revolucionarios abandonaban prácticamente todo. Y entonces uno podía ver ahí una estructura a veces de abandono de familias y de abandono de un montón de cosas, porque la gente estaba comprometida en eso. No sé si en otros partidos de otra naturaleza también lo hicieron, probablemente que sí. Aunque curiosamente el pensamiento de alguna forma se derrama no solo al apóstol. Se ven frases como es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Sí, claro. Que hay que desprenderse, aunque no vaya a ser el apóstol para cualquiera. Es un pensamiento bastante radical. Si bueno, porque se exigía, digamos, un compromiso donde no podían haber ataduras, entre comillas, de ese tipo. Lo que está diciendo es que la cosa, si va dirigida a los cealotes, a los apóstoles, uno comienza a entenderlo, pero ahora sí se supone que estos apóstoles, digamos, influyen sobre el conjunto de la sociedad, y que ahora no se le puede pedir ese grado de celo a todo el mundo. Sin embargo, no necesariamente un menor celo significa un alejamiento de los principios éticos que se están enunciando. Hay un fenómeno muy lindo también, es que esto da para... en el Tribunal de la Verdad de Sudáfrica, eso es una de las cosas más lindas, más hermosas que ha habido que hubo en el siglo XX. ¿Qué fue esto? Bueno, el Tribunal de la Verdad es el que resulta después de la liberación de Mandela. Exacto. Y hay una rearticulación de la sociedad sudafricana para la reconstrucción después del apartheid. Esto para quienes nos ven y nos oyen. No, sí, es que eso fue un intento que luego se repitió, por ejemplo, un poco en Argentina, por ejemplo, pero que ahí fue extraordinario porque incluso estuvo muy orquestado, por así decirlo, en el buen sentido, por los líderes religiosos y desde luego por Mandela mismo, ¿verdad? Y el obispo Tutu, que fue el que lo presidió. El tribunal consistía en una serie de cosas, pero la más, digamos, significativa era la comparecencia de aquellas personas que habían cometido crímenes de ambos bandos en el periodo de luchas violentas que hubo, y una confesión en público con muestras de arrepentimiento conducía a una catarsis de la sociedad y de ellos, y entonces se dieron cosas hermosísimas, de reconciliaciones entre victimarios y familias de las víctimas que habían todo esto. Pero hay un caso de un criminal de esos que era un verdugo nato, que en alguna parte de su psique tenía toda la satanidad posible, ¿verdad? Que se sienta ahí y confiesa con lujo de detalles, con una casi fruición, las barbaridades que hizo, y concluye diciendo: bueno, ya confesé, ahora estoy libre. No es cierto, casi con orgullo. Bueno, y también el perdón da para ciertas cosas. No tenía ningún remordimiento. Ninguno. Y claro, uno dice, viendo las otras cosas que ocurrieron, uno dice, bueno, eso pasó, es horrible. Pero no es uno de pensar, qué tirada, ¿verdad? Ni siquiera las mejores condiciones para la sanidad espiritual de la gente hacen que todos caigan
en la comprensión de que las cosas son nuevas, de que hay que mejorar un poco la relación entre la gente. En el pensamiento simple popular se dice que no hay mal que por bien no venga. Y la verdad es que cantidades de males que suceden, de alguna forma nos enseñan lecciones, Sí. y nos permiten ir mejorando, ir viendo las cosas con una visión distinta. Y la verdad es que, como decía otro pensador por allá, solo aquellos lo suficientemente locos para creer que pueden cambiar el mundo son los que realmente lo cambian. Sí, bueno. Hay que radicalizarse a veces, hay que como irse a ciertos extremos, porque es lo que muestra, da los ejemplos, da los giros de pensamiento propios que permiten a la humanidad seguir avanzando. Sí. Del Tratado de Esquipulas se establecieron tribunales parecidos para Centroamérica, ¿no fue así? Yo no recuerdo. Comisiones. Estoy... Comisiones, me parece, de conciliación. Ah, cierto, sí. Y era obligado para todos los países de Centroamérica, y nosotros fuimos firmantes de eso, pero aquí no se estableció. Ah, no, nunca sí, la sí se comisión. estableció. Aquí. Sí se estableció, No me me acuerdo. acuerdo que cuando se estableció, Abel Pacheco formó parte de ella. Fue en el gobierno de Arias. ¿De Oscar? Sí, en el primer Tiene que gobierno haber de sido. Oscar Arias, sí. Sí, No me acuerdo yo no de sé eso. qué hicieron, pero sí se estableció. Seguro no había nada que conciliar. Bueno, Ni cuentas del Estado. tal vez hay que aplicar ahí lo que dice un alajuelense del refrán o dicho que usted dijo. No hay mal que por bien no venga. Él dice, en la política costarricense no hay bien que para mal no venga. Dicen que hay que aterrizar.